Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña don Manuel Triay. Don Manuel. Don Rodrigo, buenos días. Bueno, ¿cómo va Yucatán, don Manuel? ¿Cómo va? Siento que en el tema económico, Yucatán ha despuntado y ha destacado de una manera importantísima. El tema de la seguridad, evidentemente, y ha tenido mucho que ver, si te puedes dar cuenta, que tiene que ver pues que el mismo titular ha sido titular en el caso de la seguridad durante tantos años y en el caso del desarrollo económico, pues cuando menos 2 sexenios, ¿no? Es correcto. 6 años y ahorita con Mauricio Vila. Eso tiene mucho que ver que el gobernador Vila también se ha dedicado a promocionar el Estado en el tema económico y turístico. Yo creo que son las dos aristas que puede... en donde ha destacado el estado de Yucatán particularmente, ¿no? ¿Cómo lo ves, don Manuel? Pues mira, primero, estamos viviendo una época que los neófitos, los ignorantes como yo, no entendemos. Por ejemplo, hoy informan los medios de comunicación, los tradicionales medios de comunicación, de un alza en los intereses bancarios. Cuando hay una inflación galopante, elevan los intereses para frenar la inflación. No lo entiendo, yo lo hubiera entendido más si hubiera sido al revés. Esto nos lleva a pensar que enero cierra con una inflación de más del 7%, 7.8% tal vez. Mérida está entre las ciudades más caras de México. No sabía yo eso, fíjate. Está entre las ciudades más caras. Pero eso es nuevo, porque antes no. Eso es nuevo. Tiene que ser nuevo porque esto hace 10 años no era. Bueno, estamos entre las ciudades más caras, no sé si entre las 10 primeras ciudades más caras del país. Te hablo de estas cosas que a mí no me suenan correctamente por falta de conocimiento sobre el desarrollo económico de México, pero como ciudadano de a pie, ciudadano que vive en primera fila desde hace 55 años el acontecer de Yucatán, lo presumo porque este mes cumplo 55 años de trabajo ininterrumpido, aunque no me paguen como tú, pero es trabajo. ¿Ok? Don Manuel. Entonces, tú vas al mercado hoy, Rodrigo Menéndez, hoy, y lo digo en serio, no es un ejemplo que se me vino a la cabeza, y pides 1 kilo de ibes, no ibes porque vienen de España, de iberos, no, de ibes es el frijol blanco que se producía en Yucatán y que ahora parece ser cosa de gourmets. 1 kilo de ibes vale 130 pesos. No estoy inventando, eso está en el mercado el día de hoy, 130 Pero es orgánico, pesos. porque fíjate que el tema orgánico, estuve en un restaurante hace poquito, que está en el Paseo de Montejo. Anoche. Sí, y entonces la mayoría de... Dale propaganda, claro. Pase de la factura, no digas quién es el propietario. No, de ese restaurante de Emplumados, que por cierto está muy bueno, pero además... ¿De Emplumados? Emplumados, claro. Bueno, el caso es que el lugar, pues la mayoría de la gente que pasa por allá son turistas y son turistas y casi todos ya piden cosas orgánicas y lo pagan además, orgánicas, vegetarianas, veganas y todo ese tipo de cosas que son muy pues, cotizadas por el turista y muy bien pagadas. Entonces me llama la atención ese nuevo mercado que ha surgido en Yucatán, de cosas orgánicas, donde una cosa orgánica cuesta lo que antes, perdona que te diga, el huevo que ponía la gallina en el patio de tu casa hace 20 años, hoy te lo cobran como si fuera de oro, ¿no? Así es. Y mientras que los otros, que son hechos en serie, digamos, pues son más baratos. No más que la cigüeña se confundió y en lugar de tirarme en Japón o en Europa, me tiró en espita y me están cobrando en dólares 1 kilo de ibes, pero cuesta 130 pesos. Claro. ¿A qué voy, Menéndez? Mérida está siendo cada vez una ciudad más cara. Es de los por mucho. Espaitanos. De los 299. ¿Por qué? Espaitanos. Déjalo allá. Pero vamos, seguimos. Somos una ciudad muy cara. Somos una ciudad que concentra casi el 50% de la población yucateca, que ahora
rebasa los 2 millones de habitantes. Decíamos en el programa anterior un dato que me sorprende gigantescamente. El INEGI dice que 1.3% de cada yucateco tiene un vehículo de motor. 1.3. No, hombre, Si es sumas, una locura. Por eso estamos como estamos. Muchos vehículos. Pero sigo girando sobre la economía, Rodrigo. Okay. Tenemos las cosas más caras, ¿ok? Pero la necesidad, lo que tú quieras, nos hace elevar en una proporción extraordinaria el número de vehículos por persona. ¿Qué significa? Que hay dinero. Quizá eso está encareciendo más el mercado. Pero, por el otro lado, hay dinero porque las fuentes de trabajo aumentan. Sin que seamos entre los primeros en número de empleos informales, seguimos sobre los 60. El 60% de los empleados tiene un empleo informal. O sea, que no tiene seguro, que no tiene todo ese tipo de cosas. Pero el dinero está circulando. Y aquí entran dos fenómenos que yo creo que encarecen las cosas. Y voy a empezar por un ejemplo para ver si encuadro, como no manejo economía, a ver si encuadro esta situación. En los últimos años 70, principios de los años 80, creo, llegó a Ciudad del Carmen, Campeche, el petróleo. Ya el Golfo de México estaba produciendo no solo en una plataforma que era Quimpech, sino se estaban abriendo más plataformas y el lugar más cercano a la plataforma era Ciudad del Carmen. ¿Y qué pasó? En Ciudad del Carmen el pescador ganaba 100 pesos al día. Oye, me voy a salir un poquito nada más del tema. ¿Ese Aquimpech fue un fracaso o fue un...? No, fue un éxito. ¿O fue un éxito? Yo creo que fue un éxito de extracción porque empezó a extraer cualquier cantidad de petróleo. Bueno. ¿Qué pasó? Que llegaba el petrolero que cobraba cualquier cantidad. En esa época, Petróleos Mexicanos era el sueldo mejor pagado. ¿Ok? Estos señores tenían todo con un buen salario. Y llegaban al mercado y decían, a ver, no, yo quiero el filete. Tú cóbralo, pero a mí dámelo. Yo necesito una casa. Y los de Playa del Carmen, Ciudad del Carmen, comenzaron a salirse de sus casas y a rentarlas a los petroleros que llegaban. Con los petroleros llegó el dinero y llegaron todo tipo de vicios. Como población nómada, los de plataforma no tienen familia, trabajan 15 días en plataforma, 15 días en tierra. Fíjate que lo que estás contando me viene a la mente clarísimo el tema, y te voy a decir qué parte, la del desarrollo urbano. Al no tener unas reglas de desarrollo urbano, precisamente como se salían de sus casas los carmelitas para que entraran los que trabajaban en las plataformas, porque les pagaban muy bien, de pronto hicieron un salón de belleza al lado de una casa, un bar al lado. Muchos. Entonces el desarrollo urbano se volvió un caos. Un caos, así es. Cosa que en Mérida no ha sucedido eso porque precisamente hay un muy bien definido desarrollo urbano. Todo se volvió un caos, pero llegó el dinero a manos llenas. Y entonces el costo de la vida se disparó a tal grado que si no trabajabas en Pemex no lo podías sostener. ¿Ok? Claro. Ahorita, ¿qué estamos viviendo? Un desarrollo que los viejos no estamos acostumbrados. Ustedes, tú más o menos, ahí te vas como el eslabón entre lo antiguo y lo nuevo. Sí. Desde el sexenio anterior, y hay que reconocerlo, comenzó a despegar la industria en Yucatán. Antes éramos manufactureros al 100, con el enequén, con los tejidos, con los bordados y demás, y empezó a venir una industria de la que éramos ajenos. Pero inteligentemente, y ahí sí yo aplaudo al gobierno, cosa rara en mí, pero lo aplaudo, inteligentemente el gobierno comenzó a traer una industria de avanzada, una industria moderna, una industria técnica. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, don Manuel. No, esto comienza, y honor a que honor merece, esto comienza cuando Cervera Pacheco trae, no es para que se pare, don Manuel, no, trae las maquiladoras, que es parte para resolver un problema inmediato. Sí.
que era darle trabajo a la mano de obra del interior del Estado, que al final porque muy el mal gobierno pagada. En esa época, el gobierno se deshizo de los enequeneros, que según algunos eran 62,000 familias. Les digo, ya no me sigo. A muchos los mandaron, los hicieron hombres de mar, los mandaron a pescar. A morirse en el mar porque no sabían ni nadar, como hasta ahora. Y otros se dedicaron a ser, manufactureros. Es correcto. Pero de maquiladoras. Es correcto. Esas maquiladoras hoy, con los años, los gobiernos las han perfeccionado. ¿A qué grado? Bueno, donde está, no solamente manufacturan ya prendas, sino ya partes de vehículos, cosas de naves aeroespaciales. O sea, todo eso se ha disparado muchísimo, ¿no? Claro. Con unos sueldos espectaculares que van de la mano, que van de la mano con los estudios. Siempre las empresas le piden a los gobiernos que primero incluyan en las carreras, que incluyan carreras o materias en las carreras de las universidades técnicas y demás, de cosas que les servirían a ellos. Saliendo estos muchachos ya egresados de las universidades con esas materias, les contratan de manera inmediata y a sueldos impresionantes. Sí. Todo eso está influyendo en lo que hoy estamos viviendo las familias yucatecas. Antes era pagar la mano de obra barata y la competencia en el mercado abarataba la mano. Y te pongo de ejemplo el Enequén del que vivimos durante cientos de años. ¿Qué pasaba? Que eran campesinos que no sabían nada porque nunca los educamos y los dejamos en la ignorancia porque nos eran muy baratos. Lo único que sabían era salir a chapear y a sembrar. Así los queríamos, así los necesitábamos. No estoy echando la culpa al pobre campesino que no tenía más que una tienda de raya porque le pagaban y el mismo patrón le vendía sus productos, o sea, un negocio redondo. No, empezó a cambiar esa mentalidad. Primer paso grande fue la maquiladora, porque no solo les pagaba un sueldo y no solo les pagaba sus competencias, o sea, lo que ellos pudieran dar, les decía, si quieres ganar 100, produce 100. Ya no podían hacerse lo que hacemos todos, tontos, y hacerse al 50 porque no les alcanzaba. Allá fue el primer paso, pero fue un paso dado muy inteligente, porque dijo, si voy a producir mano de obra barata, van a estar condenados a vivir de rodillas eternamente. ¿Qué pasó? Que dijo, para que estos no se queden allá, vamos a crear universidades. Y en la época en que se establecieron las maquiladoras en Yucatán, que le daban trabajo a más de 30,000 personas, se establecieron 7 nuevas universidades. Claro, ahí fue. Ahí fue el despegue. Para que dejemos de ser el indio arrodillado, que te pegue el latigazo tu patrón y que tenga derecho a pernada. Si usted no sabe, busca en el diccionario qué es, porque es lo más infame que nos ha ocurrido. Pero empezó a cambiar la mentalidad hasta llegar al día de hoy, que es lo que tú dices, que vivimos en una época de tecnología y estamos produciendo la mano de obra que requiere el mercado de hoy con sueldos hasta de 70,000 pesos mensuales a esos muchachos que están saliendo principalmente de la universidad del gobierno. Tiene una universidad tecnológica, no me sé el nombre correcto. De Metropolitana. Creo que la UTM. No, además de la UTM hay una especializada en diferentes ingenierías que son las que hoy se requieren, y las empresas que están viniendo están utilizando esta mano de obra súper calificada, y los estudiantes al día de hoy tienen en sus instalaciones laboratorios. Por ejemplo, recientemente se instaló una empresa alemana que tiene un laboratorio en esa universidad y está preparando a la gente que necesita, que va a salir con trabajo bien remunerado. Esto está haciendo que el dinero gire más. Si es la UTM, es del gobierno y es la que más ha ofertado académicamente para las empresas internacionales que han llegado, como las de los cables. Recientemente esta empresa alemana. Te pongo un ejemplo que yo me conozco porque soy de allá, ¿verdad? Vengo de una población que se llama Espita, que es una villa que va creciendo en número, pero que carecía de cualquier tipo de empleo. Tú subsistías si eras maestro, y si no, te amolaste, y a ver cómo te llevabas el frijol a tu mesa, ¿ok?
Fueron pasando los años, no había prosperidad de ningún tipo, ni siquiera académico, y tenías que salirte si querías aprender a alguna carrera. Las cosas han cambiado tal que el otro día me llevé una sorpresa porque hay una industria, maquiladora por cierto, que da empleo a 600 personas. Ajá. En una población pequeña, 600 son un montón. Pero hay 800 triciclos circulando por la ciudad. 800 triciclos en una villa cuya cabecera tendrá 8,000, 9,000 habitantes. Es un montón. Ya no se usan los taxis, sino los tricitaxis. Los tricitaxis. Es la moda. Todos de motor, muy bien, te cobran bien, pero hay prosperidad. Y eso es un reflejo de lo que está ocurriendo en el estado. Los hoteles, las casas se han vuelto hoteles. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a un corte comercial y volvemos aquí desde Mérida.